Muy bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente para estudiar la Palabra de Dios. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, como siempre, con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Hay algunas palabras que comienzan a sonar, especialmente en la vivencia que está teniendo Pedro al escribirnos y que pareciera que no estuviera tan contemporáneo hablándonos a nosotros. Es el amor, la armonía, la humildad, la compasión, como prioridades de un creyente, y también este concepto de que si uno sigue el ejemplo de Jesús, y eso es lo que Él nos va a instar durante esta semana, aceptando el llamado, los principios que Él ha tenido y que Él vivió serán nuestros también. Y por eso que nuestro tema de toda esta semana será vivir para Dios. ¿Qué significará vivir para Dios? Bueno, precisamente eso es lo que vamos a conversar entonces, y creo que Pedro nos orienta en ese sentido, y vamos a ver qué nos dice al respecto. Allí en 1 Pedro 3:12 dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y aquí hay una gran diferencia cuando uno lee este texto, porque Pedro nos hace una advertencia muy seria. No hay problema, Dios va a estar con nosotros, nos va a ayudar, nos va a bendecir, nos va a dirigir, nos va a dar todo lo que necesitamos, siempre y cuando estemos en ese camino de la justicia. Y por allí vamos a enrielar, ¿no es cierto?, nuestra conversación, porque mira, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así es. Y aquí vamos a definir algunas cosas, y un poquito serio en realidad, lo que Pedro nos va a decir en su carta ahora, capítulo 3, quizá en adelante, y otros textos más. Bueno, una de las cosas que Pedro nos dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, versos 8 al 12, nos habla de que debemos ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bueno, estas son características que deben caracterizar, podríamos decirlo así, a todo cristiano. Y no siempre es así. Creo que nosotros debemos ver si todas estas características están en cada uno de nosotros. ¿Será que somos compasivos? ¿Será que amamos fraternalmente? ¿Que somos misericordiosos? ¿Que somos amigables? Ese ser de un mismo sentir en el lugar donde el Señor nos puso, en la iglesia a la cual asistimos. ¿Será que esto se da? Ahora, estas palabras tienen una connotación muy potente, muy fuerte en realidad, porque nos habla de la forma en que deberíamos vivir. Porque habíamos visto ahí en el texto que dice que nosotros vamos a estar, los ojos del Señor va a estar con nosotros. Pero ahora esto de la justicia se transmite o se define, voy a decirlo así, como siendo compasivos, amándonos fraternalmente. Pero fíjate, hay otro concepto que aparece acá: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Ahora, ¿tú recuerdas que Cristo en algún momento, cuando dio sus indicaciones, dijo, si alguno tiene una capa o alguien sí, no la tiene? Tiene dos capas de una. De una, si te golpean la cara, ponle la otra. Era medio extraño en el momento en que lo estaba diciendo, y Pedro quizás está hablándonos de esto mismo, porque a veces, como dijéramos, el ser humano trata de colocarse al nivel de la persona que le afectó, y actúa de la misma manera, y allí no se logra la armonía, la paz, la misericordia cuando se actúa de la misma manera. Ahora, yo creo que una de las cosas que no debemos perder de vista es el hecho de que nosotros debemos ser cristianos en toda circunstancia. Eso es lo que nos cuesta. ¿Por qué razón? Porque si a veces surgen algunas discusiones con personas que no son cristianas. Y como tú decías, uno se pone al nivel de la otra persona.
Eso es lo que no debe ocurrir, no debe llevarme a ese nivel, porque si la otra persona me trata mal y yo le devuelvo de igual forma, yo me he puesto al nivel de ella. Claro. Entonces, eso es lo difícil, por eso es que tenemos que orar al Señor para que el Señor nos ayude a vencer esto. ¿Ah? Ahora, cuando dice que, cuando nos habla a los cristianos que debemos ser de un mismo sentir, en 1 Corintios 12, 1 al 26, Pablo señala que así como el cuerpo está formado por partes tales como la mano, el ojo, ¿te acuerdas cuando dice, porque la mano no es ojo, en fin, no es pie, no es del cuerpo? Cuando nos hace ver que el cuerpo está formado por diferentes órganos, pero todos ellos conforman el cuerpo. Todo eso es importante, todo es necesario. Así también nosotros tenemos diferentes dones, tenemos diferentes talentos, y sin embargo somos parte de este cuerpo que es la Iglesia, cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Y en eso es lo que nosotros debemos tener claro. Por eso es que debe cumplirse esto, que debemos ser de un mismo sentir. Porque si la cabeza es Cristo y nosotros somos parte de este cuerpo, bueno, la cabeza es la que manda el cuerpo. Debe existir, la verdad, una armonía en el funcionamiento de un grupo social que va, un grupo que está siguiendo al Señor. Debe haber una armonía. Fíjate que mirando desde el punto de vista del diccionario, la armonía dice es combinación de varios sonidos simultáneos y diferentes pero acordes. Y en el sentido de la música, dice ciencia musical que trata de la formación y enlace de los acordes. No sé si a ti te ha pasado que a veces estás escuchando un conjunto y alguien se equivoca, sí, o da otro tono, o que no está dentro de la armonía. Enseguida desarmoniza inmediatamente. Parece que enseguida se nota, algo anda mal aquí, mi oído algo no está percibiendo. Ahora, esto tiene algunas reglas, algunas, disposiciones para llegar así, y hay que aprenderse bien el sonido para cantarlo. Y el Señor dice que cuando uno es del mismo sentir, entonces no importa qué voz esté cantando, pero en el conjunto está armonizando y se siente algo agradable al oído, y el Señor así nos quiere a nosotros que seamos en armonía, que cantemos quizás un bajo, un tenor, un soprano, una mezzosoprano, tantas distintas cosas, voces que pueden haber, pero que sea en armonía. Y eso es lo que Pedro está enfatizando aquí, ser de un mismo sentir. Y eso no significa que la persona va a estar encuadrada en ciertos parámetros, porque uno puede llevar este sentimiento, ¿no es cierto?, este mismo sentir de diferentes maneras, pero con un mismo fin, con un mismo propósito, con una misma misión: alabar a Dios, escucharlo y luego compartir lo que el Señor nos quiere hablar. Pedro está diciendo algunas verdades que creo que hay que revisarlas con mucha tranquilidad y decirle al Señor que nos haga compasivos, que nos amemos fraternalmente, seamos amigables. Exactamente. Fíjate, en cuanto a la simpatía, nosotros debemos estar dispuestos, o mejor dicho, creo que debemos sentir lo que la otra persona siente, sufrir con el que sufre, estar alegre con quien está alegre. La simpatía nos permite ver desde la perspectiva de los demás, y creo que eso es importante. Bueno, como todos los otros, lo otro que nos está hablando aquí Pedro, creo que es importante que nosotros lo tomemos en consideración y pidamos a Dios que el Señor nos capacite para que nosotros mostremos esto en el lugar donde el Señor nos ponga. Exactamente, porque estamos viviendo para Dios. Gracias por su atención, amables oyentes. Nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuán a menudo hacemos lo que Pedro dice aquí, especialmente la parte que dice no devolviendo mal por mal? ¿Qué clase de muerte al yo debemos experimentar a fin de seguir estas palabras? ¿Cómo podemos tener esa clase de muerte? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico.
otro pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo. Acá hay un concepto que vamos a ver ahora, que Pedro nos presenta en su epístola, esto de sufrir en la carne. Cuando uno habla de la carne, está hablando de qué, porque el concepto carne y espíritu a veces hace una separación, pero para los efectos de lo que Pedro está presentando aquí, y fíjate, voy a leer el texto de 1 Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En otras palabras, Cristo sufrió tal cual nosotros sufrimos por ser cristianos, por llevar esta convivencia y ser y vivir para Dios. Cristo sufrió en la carne como nosotros también vamos a sufrir por llevar la verdad adelante, y eso es lo que Pedro está tratando de ayudarnos aquí, y plantea algunas cosas bien interesantes, como esto de ser, pero vivificado en el Espíritu. Dice, pero Él fue glorificado, él en algún momento él triunfó, y ahora sí vive tranquilo, voy a decirlo así, como nosotros podemos hacerlo también en algún momento. Pero estamos rodeados de algunas dificultades bastante complejas, que a veces nos, como dijéramos, nos separan un poco de este ideal que uno tiene de servir a Dios. Bueno, otra cosa que quería decir es que no debemos olvidar que gracias a Jesús somos aceptados delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Ahora, estaba recordando en cuanto a esto, cuando el Señor Jesús le dice a la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, dice, vete y no peques más. ¿Cómo podía decirle vete y no peques más cuando el pecado es algo tan difícil de vencer? El pecado es una tendencia que tenemos. Ahora, no es solamente el perdón de los pecados el que nos ofrece nuestro Señor. Dios también nos da el poder para vencer nuestros pecados, pero esto significa que tenemos que tener una comunión estrecha con nuestro Dios, porque si nosotros nos separamos un instante, ese instante es suficiente para que nosotros caigamos. Por eso que claro, cuando el Señor nos perdona el pecado, al perdonarnos el pecado nos dice igual que a la mujer, no es solamente el perdón del pecado, sino dice, ni yo te condeno. Bueno, ahora vete y no peques más. Entonces, en ese momento yo tengo que recordar las palabras del Señor Jesús que me dicen, sin mí nada podéis hacer. Separado de mí, nada podéis hacer. Yo no puedo separarme ni por un instante, porque entonces estoy condenado a seguir cometiendo los mismos pecados, seguir a lo mismo, continuar en lo mismo. Ahora, lo interesante es que la admonición que nos hace Pedro acá, sí, es que sigamos el ejemplo de Cristo, y cuando uno mira el ejemplo de Cristo, no fue solamente lo bueno, lo amable, todo lo que tuvo, sino el sufrimiento también es parte de ese ejemplo y de eso que nosotros vamos a soportar. Tú mencionabas el caso de esta mujer que Dios le dijo, vete y no peques más. Lógicamente, y lo voy a decir así, ella siguió pecando, pero no a conciencia, porque el Satanás nos busca para hacernos y entramparnos de alguna manera en otras cosas, pero en eso que ella estaba metida, en eso que ella sabía exactamente que era pecadora porque Dios se lo había revelado y le dijo, mira, ahora no lo hagas más. Se está refiriendo a esa situación. Ella nunca más volvió y fue una fiel servidora de Dios en adelante. Pero siempre necesitó del perdón de Dios, de ese perdón diario, de esa comunión diaria con Dios, que la fue preparando y subiendo en la escala del acercamiento a Dios. Ahora, creo que debemos tener bien claro que hay dos cosas que son muy diferentes. Una es cuando yo me tropiezo y caigo, y la otra es cuando yo me lanzo al suelo, por ejemplo. Hay oportunidades en que yo tiento al diablo. ¿Para qué voy a decirlo de otra manera? Si el Señor me está diciendo que no cometa ciertos pecados, por ejemplo, yo no me voy a poner a ver películas que precisamente me llevan a eso. Ahí yo estoy tentando al diablo. Entonces tengo que evitar ese tipo de cosas. Yo no debo ponerme en el terreno del enemigo. Hay un dicho que creo que es muy cierto. Dice, si no quieres que Satanás te venda sus productos, no mires sus vitrinas.
Creo que eso es muy cierto y yo tengo que tenerlo presente. Entonces, tengo que luchar contra esas tendencias, porque vuelvo a repetir, todos nosotros tenemos la tendencia al pecado, de una o de otra forma. No todos tenemos las mismas debilidades, pero todos tenemos la tendencia al pecado. Entonces, ahora, una de las cosas que tenemos que ver también, que cuando nosotros decidimos morir a esa antigua vida, lo hacemos por intermedio de esto que el Señor nos entregó, que es el bautismo. El bautismo es una muerte a una antigua vida y una resurrección a una nueva vida. Por eso es que está simbolizado por cuando uno es sumergido en las aguas del bautismo. Al sumergir está muriendo. Al ser levantado de allí, uno está renaciendo a una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces, eso deberíamos considerarlo y tenerlo presente. Ahora, esta nueva vida, de alguna manera, Pedro va a clarificar un poquito los conceptos que puso en el 18, en el capítulo 3 anterior. Dice, sí. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Fíjate qué interesante esa expresión, ¿eh? Sí. Y el 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Y aquí está la temática que va a entrar, porque bastante fuerte va a decir después algunas cosas Pedro, pero aquí está entrando en esta temática. Muy bien, Cristo padeció, Él venció como ser humano igual a nosotros, voy a decirlo así. Ahora, nosotros tenemos que hacer exactamente lo mismo, tener ese pensamiento del Señor, tener esa convicción de que ahora somos salvos y vivamos como salvos. Porque dice él, versículo 2, él está diciendo, mira, nos queda un tiempo, nos queda un resto de vivir todavía como mortales, padeciendo, conforme a las concupiscencias de los hombres, pero no como ellos, sino ahora vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor, que nos ayude cada día a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento y discernir cuál es realmente su voluntad para hoy, para enfrentar las situaciones que a diario nos toca vivir. Correcto. Bueno, tenemos que decir que por medio del bautismo el cristiano participa del sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. El cristiano ha tomado una decisión de no vivir el resto del tiempo que le queda conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que Romanos, hablando sobre este aspecto, dice, también vosotros considerados muertos al pecado. Fíjate, esa es la idea que se presenta. Muertos al pecado, ese bautismo representa eso, pero vivís para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y hace una serie de aseveración en relación a que efectivamente vamos a sufrir la carne, pero nosotros vamos a levantarnos, vamos a vivir una vida diferente, y como tú decías, quizás en algún momento vamos a caer, pero la mano de Dios está lista para tomarnos y levantarnos y decirnos, no peques más, no andes por allí, tú ves que está malo ese camino. Ojalá eso sea una realidad en nuestras vidas. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo que padecer en la carne a fin de luchar contra el pecado? ¿Qué le dice su respuesta acerca de su vida cristiana? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes, hermanos oyentes, nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, seguimos conversando esto de vivir para Dios. Pareciera que es una frase hermosa, fácil, pero no es tan fácil, a no ser que tú siempre estés tomado de la mano de Dios. Y mira, y hay situaciones en las cuales no nos damos cuenta y nos soltamos de la mano de Dios.
Y vamos a tocar un tema bastante complejo aquí, eso de nacidos de nuevo, dice nuestro tema. Pero allí en 1 Pedro 4:3 dice lo siguiente: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Bueno, un día tú fuiste de esos gentiles y tuviste varias cosas bien complejas en tu vida que te separaron totalmente, y viviendo así como estabas perdido, condenado al juicio. Pero él dice, ¿cómo andaban los gentiles? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjate que estas expresiones que aparecen aquí son muy fuertes. Bastante negativas todas ellas. Sí, dice andando, y yo creo que hoy día, si uno aplica esto, tenemos muchas opciones de entrar en una de estas, y por no decir en todas estas, solamente dejándonos llevar por un programa, por la televisión que está abierta. Lascivia, fíjate, es una expresión que tiene una connotación muy fuerte en lo sexual. Sí, así es. En lo que vas a llevar hacia adelante en ese sentido. Pero también está las borracheras, el uso del alcohol que te lleva a tantas situaciones. Orgías, mira. Claro, o sea, uno mira a veces algunas ciudades como Santiago en la que vivimos, y a veces ve tristemente cómo suceden muchas tragedias producto del alcohol o del exceso del alcohol y de la irresponsabilidad de algunos conductores que suben a un volante, ¿no es cierto?, con algunos, digamos, grados de alcohol en su cuerpo. Qué terrible eso, porque no solamente hacen daño a ellos, sino a familias inocentes. Entonces, esta es una situación bastante grave y nos está llamando a la atención a nosotros, decir, ustedes nacieron de nuevo. No pueden volver a esto tan, voy a decirlo así, tan asqueroso en lo cual estaban. Tienen que hacer un cambio en su vida. Fíjate, tenemos que reconocer que en Cristo tenemos una nueva vida. Nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Nacemos de nuevo. Ahora, eso hace que tengamos también una nueva mentalidad. Pero esa nueva mentalidad creo que la vamos adquiriendo precisamente porque cuando nacemos en Cristo, ya dejamos a lo mejor de leer aquellas cosas que leíamos antes, dejamos de escuchar aquellas cosas que escuchábamos antes, dejamos de ver aquellas cosas que veíamos antes. Por eso que aquí justamente Pedro nos está diciendo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, eso lo hacías antes. Bueno, ahora ya no, porque ahora tú tienes la oportunidad de un nuevo comienzo y ahora tienes un nuevo compañero de viaje. Antes, cuando estábamos haciendo aquellas cosas, nosotros sabíamos quién estaba acompañándonos y guiándonos y incitándonos a todas aquellas cosas. Pero cuando nosotros decidimos unirnos a Cristo, Cristo camina a nuestro lado, y si nosotros nos tomamos firmemente de su mano y no nos soltamos de ella, podemos caminar. No vamos a decir que no vamos a tropezar. Sí, vamos a tropezar, pero el mismo Señor con su mano nos va a levantar y vamos a continuar el viaje. Ahora, lo interesante es que Él dice, mira, tienen que producirse algunos cambios, este nacimiento de nuevo. Y en el 4 dice esto: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disilusión y os ultrajan. O sea, ahora se transforma la situación. Mira, dicen, pero ¿qué te pasó? Ayer ibas conmigo a esta fiesta, ayer mirabas esto, hacíamos esto, jugamos a esto y ahora no lo haces. Pero ellos te darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Me recuerda David cuando dijo, mira, cuando vi a esta gente que era próspera, que parecía que tenía bendiciones y yo seguía igual, casi se tropezaron, casi se resbalaron mis pies, dice. Pero cuando entré en su santuario, entonces vi el fin de ellos. Lo interesante es que esta situación se presenta de la misma manera. En algún momento ellos también van a ser juzgados por el que juzga a los vivos y a los muertos, que tiene la autoridad. Justamente. ¿Sabes una cosa? Una vida
cristiana piadosa puede ser un mejor testimonio que todos los sermones del mundo. Sí, porque cuando nosotros vivimos el cristianismo, realmente lo vivimos, siempre hay alguien que ni siquiera nos damos cuenta, pero puede que alguien esté observándonos. Y si nosotros somos honestos, somos sinceros y vivimos la vida cristiana como debe ser, eso va a ser un poderoso testimonio y un poderoso mensaje, sin palabras, que va a llegar al corazón de esa persona, y creo que lo puede llevar también, lo puede motivar para que tome una decisión para vida eterna. Ahora, aquí hay unos aspectos que podrían traernos algunas dificultades y otros también por allí cuando Pedro habla acerca de esta situación, porque dice el versículo 5, el versículo 6 ya leímos el 5, dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Bueno, él menciona aquí de primera fuente que estos dos niveles, o sea, dos personas, unos que andan con Dios y otros que no andan, en la carne han sido fieles y otros no. Ahora, ¿cuál es la idea que se presenta acá? Ha sido predicado el Evangelio, y yo tengo acá un comentario que nos regimos para hacer nuestras conversaciones, y yo los invito también que ustedes busquen el comentario del dentista, el cual analiza algunas de estas situaciones, porque para esto hasta los muertos el Evangelio fue proclamado. En otras palabras, eso puede traducirse así también. O sea, nadie ha quedado sin la predicación del Evangelio, de una y otra manera. Y esto debemos tenerlo claro. No significa que yo le voy a ir a predicar a los que están muertos. Entramos ahí en el problema de la inmortalidad del alma, que hay quienes piensan que el muerto cuando muere puede venir a visitar, puede venir a hacer sus manifestaciones. No está hablando de eso. Se está refiriendo a que aún en el pasado las personas que ahora están muertos tuvieron la oportunidad, mientras vivían, de conocer la gracia salvadora de Dios. Así Dios también puede juzgarlos con justicia. Esas personas escucharon. Claro. Después murieron, claro. Pero si yo digo, aquellos que están, a los muertos, se les predicó a los muertos. Claro, a aquellos que están muertos se les predicó, pero no se les predicó cuando habían muerto. Se les predicó antes que murieran, cuando ellos tenían todavía oportunidad. Porque, recordemos, después de la muerte ya no hay oportunidad. Yo no puedo ir a un cementerio ahí a predicar o a pensar de que después esa persona se va a salvar. Satanás es el que muestra la segunda oportunidad. Siempre está dando la segunda oportunidad. No te preocupes, si tú no aceptas ahora, después vas a tener que aceptar. No, eso no es así. Bueno, si no aceptó en vida, en carne, como lo dice el texto, claro, justamente sí. Los muertos que sean juzgados en carne, difícilmente lo va a hacer después. Gracias por su atención, que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Como creyente en Cristo, ¿cuán diferente vive ahora de lo que lo hacía cuando no creía en Él? ¿Qué diferencia ha hecho Jesús en su vida? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Qué grato es estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Creo que para nosotros, como para usted, va a ser de mucha reflexión esto de vivir para Dios. Es una situación que a veces, como el pecado nos ha alejado tanto de lo que es la vivencia, la comunión con Dios, que nos cuesta a veces pensar, pero no hacer esto, no hacer este otro, que nos ha gustado a veces hacer algunas cosas, la hemos llevado de por vida, a veces algunas situaciones de convivencia incluso. Sí, pero tú dices, nos ha gustado. Creo que tenemos que ser sinceros y hay cosas que todavía nos gustan. Pero el hecho de que no se practiquen, pero el pecado es agradable a nosotros. Recordemos que tenemos esa tendencia al pecado y el pecado nos es agradable.
pero debemos abstenernos porque nosotros sabemos que no está bien de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado y nos ha enseñado. Claro, ahora la Biblia nos da algunos ejemplos de que no estuvieron ausentes algunos hombres de Dios en estas situaciones, porque repitiendo el texto de 1 Corintios 4:3, ¿te acuerdas? Decía, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, estamos en un campo enemigo, y como campo enemigo vamos a sufrir las consecuencias de esa situación, pero no debemos andar como ellos, y esto nos va a traer unas situaciones bastante complejas. Estos textos que nosotros queremos considerar está el primero en 2 de Samuel 11:4. Quizás vamos a entender enseguida la situación. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Bueno, es un texto. Pero ahí tenemos, eso nos recuerda inmediatamente el pecado de David. Si David estuviera vivo, ¿cuánto le pesaría esto? Porque creo que uno de los pasajes más mencionados y que más se recuerda es el pecado de David. Como si nosotros no cometiésemos pecado. ¿Ah? Y nosotros tenemos una escala de pecados que Dios no la tiene. Por ejemplo, nosotros encontramos que un pecado tremendamente grave es lo que cometió David. Pero la mentira que nosotros decimos, eso no es tan grave, eso es algo que perfectamente se puede pasar por alto. Sin embargo, debemos recordar que eso es pecado y el pecado merece la muerte. Entonces, aquí nos hace pensar en este pecado de David. Ahora, fíjate, si eso lo llevamos al día de hoy, si no hubiese sido porque David cometió también asesinato, eso habría pasado por alto. Eso hoy día ya no es pecado. Bueno, esta situación es bastante grave, pero estos textos nos dicen que Pedro está enfocando que vivir para Dios significa que esas cosas no deberían estar ni siquiera en nuestra mente. Jesús dijo, oíste que fue dicho que no deberías codiciar la mujer de tu prójimo, pero yo te digo que si tú miras, estás entrando en un problema ya serio. Claro. Ahora, permíteme hacer una aclaración, no sea cosa que alguien piense que yo dije que ya esto no era pecado. De acuerdo al mundo, claro. No es, la Biblia nunca ha dicho de que ha dejado de ser pecado. De acuerdo a la sociedad, esto es algo tan común, tan normal, tan de cada día, que David pasa desapercibido prácticamente. Entonces, pues, en ese sentido, pero la Biblia, sigue siendo muy fuerte la aseveración y el llamado a mirar estas cosas, porque esta situación, yo estoy pensando, por ejemplo, y esta mujer no se resistió, y fíjate que el texto ni hay indicios siquiera de que ella fuera que era bella, atractiva, dijera no sé, pero te fijas que... Pero recuerda que era el rey el que la mandó llamar y, claro. y tenía poder y pareciera que se entregó a David sin resistencia siendo casada, fíjate, con las pero es que tenía que someterse, era el rey. Claro. Él tenía el poder. Por eso que él fue el castigado, pero ella también de alguna manera, porque si tú miras la historia, tuvo sus resultados nefastos, aunque ella después va a dar un hijo que va a tener buenas consecuencias. Fíjate qué lindo eso que Dios puede trastocar o cambiar la insensatez a veces del ser humano en algo bendito, bueno. Ahora, fíjate, hay algo que también deberíamos mencionar, es el hecho de que ahí en Pablo, hablando en 1 Corintios capítulo 5, verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos hablando de una situación de David y ahora nos trasladamos al Nuevo Testamento, en la iglesia cristiana que ha salido, está con el mismo problema. Ese es el problema, que estamos hablando de una iglesia, porque si dijéramos afuera, bueno, afuera puede ocurrir cualquier cosa, pero estamos hablando de la iglesia. Dice, entre ustedes, el problema está entre ustedes. Por eso que hace notar que ni aún se nombra entre los gentiles. Fíjate, para ellos es difícil. Ahora, esto está ocurriendo en la iglesia. Ahora miramos a Samuel en el Antiguo, miramos en el Nuevo Testamento una situación
Y ahora pasamos al Antiguo Testamento y vemos una situación que yo creo que se está dando muy fuertemente en nuestra sociedad. Qué triste situación es la de Génesis 19:5. Dice, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí la expresión conocer no es la expresión que quizás usted entiende cuando dice, me gustaría conocerte, cómo eres. No está hablando de eso. Están hablando de varones y de otros varones que buscan a un varón para tener una relación íntima con esa situación. Eso lo podemos entender mejor cuando leemos que Adán conoció a su mujer y tuvo un hijo. Claro. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, ahora lo que más me llama la atención de este incidente es que cuando ellos fueron heridos, dice, por los ángeles, y quedaron ciegos, todos quedaron ciegos. Ellos, ¿qué habrían hecho? Yo creo que alguien que queda ciego, a lo mejor se va a su casa, trata de buscar buscar sanidad, no sé, tiene una reacción diferente. Pero ellos, dice que ciegos y todos, seguían buscando la puerta porque querían consumar lo que ellos, a lo que ellos habían venido. Entonces, ellos estaban ciegos antes de perder la vista. Esta enfermedad que tenían los había cegado, este pecado que estaba tan dentro de ellos, la lascivia los había cegado. Entonces nosotros podemos ver que el pecado siempre ciega, la verdad que el pecado siempre ciega, y aquí podemos verlo mejor en este incidente. Y finalmente podemos mencionar lo que dice Primera de Corintios capítulo 10 verso 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Bueno, estos 23,000, la verdad que el texto de Número 25:9 habla de 24,000 por causa de fornicación. Fue lo que sucedió en Baal Peor. Recordemos lo que había hecho... Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero así rápidamente, Balaam fue invitado por Balac para que maldijese al pueblo, no pudo maldecirlo y él le dio la fórmula y le dijo que las mujeres invitaran a los israelitas, y eso fue lo que hicieron, y ahí se produjo este problema, y por causa de este problema, por causa de fornicación, cayeron en un día 24,000 que el Señor le quitó la vida precisamente por eso. Quizás usted lo lea con detención los antecedentes, pero es terrible lo que pasó, víctima, o sea, producto de un pecado. Número 25:9. 25:9. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana. Como cristianos debemos ser cuidadosos, especialmente en este tema delicado, para asegurarnos de sacar primero la viga de nuestro propio ojo y entonces ver bien para sacar la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana. Bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Pablo no nos deja así en lo incierto de la vida, lo difícil que es a veces caminar como cristianos, porque la lucha debe ser diaria, continua. No podemos dejarnos tranquilos, llevarnos y creyendo que ya estamos libres de todo de esto que ha dicho y que está diciendo y que está comentando Pedro y nos ha escrito a nosotros, sino que tenemos que estar preparados porque el engañador se nos va a buscar y nos va a entrampar en algún momento. Pero, ¿qué es la solución que está dando Pedro también acá en los capítulos, primer libro, capítulo 4, 7 en adelante? ¿Qué dice él? Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, aquí hay una recomendación puntual, ¿no es cierto? Hay un momento en que se va a acabar todo esto y está cercano. Estoy pensando que esta carta se escribió hace casi 2000 años. Uh-huh. Poco menos quizás, pero dice, y él está diciendo, más el fin de todas las cosas se acerca, más ahora debería estar más cerca todavía. Dice,
Por lo tanto, tenemos que estar con una visión tranquila, no mezclando nuestra visión, nuestra mente, y velar en oración. Esa es la gran apuesta que hace Pedro para que nosotros tengamos hoy día. Ahora, fíjate, cuando nos habla de velar en oración, el velar significa estar despiertos. Es fácil cabecear. Recordemos la misma experiencia que tuvo Pedro allí en el Getsemaní con el Señor Jesús. Estaban cansados, dice, y se durmieron cuando debían haber estado orando. Y eso precisamente le jugó una mala pasada a Pedro, puesto que después negó al Señor. Si él hubiese orado, no habría sucedido eso. Pero bueno, algo que nos puede suceder a cada uno de nosotros. Por eso se nos hace la advertencia. Y él mismo nos hace la advertencia. Velad, dice, en oración. El enemigo, recordemos que ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, él está luchando y nosotros estamos en el medio del conflicto. Por eso que debemos mantenernos. Y continuando con el texto de Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Fíjate, cuando leemos esto debemos tener en mente que el hecho de que dice que el amor cubre multitud de pecados no significa tratar de no ver las faltas que comete otra persona. Cuando la mamá, por ejemplo, el niño se sube arriba de la mesa y empieza a tirar las cosas abajo y la mamá mira para otro lado, eso no es lo que está diciendo. No podemos decir esa mamá ama demasiado a su hijo, por eso que no quiere corregirlo. No es esa la idea. La idea es que nosotros tenemos que saber perdonar las faltas de los demás, así como Dios perdona nuestras propias faltas. Ahora, aquí fíjate la temática que él está presentando, y es fundamental esta expresión que tú le diste recién allí, dice velado en oración, este concepto de velad. Pero él ha puesto antes algunas cosas, alguna palabra que también es fuerte y que nos puede llevar a entender otros conceptos. Mira, se acerca el fin. Sed pues sobrios y velad en oración. Si hay algo que nos puede traer terribles consecuencias, es el consumir, y voy a decirlo así, bebidas alcohólicas en el grado que usted quiera. Yo sé que algunos aconsejan que es bueno una copita en la hora del almuerzo, que un tiene aperitivo. Eso es para dar apetito solamente. Y que tiene unas respuestas muy buenas, qué sé yo, para la salud de la persona. Mi querido hermano y amigo que quizás nos está escuchando, la advertencia puntual que está diciendo Pedro aquí, tengan cuidado de no estar, voy a decirlo así, borrachos, porque no vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Tu oración no será oída porque tu mente no está clara, no está, digamos, iluminada por el Espíritu Santo, porque no se puede, porque efectivamente el alcohol produce enseguida, casi al tomarlo, produce un efecto que distorsiona la capacidad de discernimiento y de opinión y de actuar de una persona. Por eso que dice, y tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Usted no podrá tener amor si está acercándose a alguna de estas cositas como el alcohol, por ejemplo. Porque él dice, hospedados los unos a los otros, sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahora, se hace fíjate, una serie de consejos allí. Se dice, el fin de todas las cosas se acerca. ¿Cómo deberíamos vivir nosotros? Es posible que yo no tenga eso tan claro, que el fin de las cosas se acerca. No veo el fin del mundo tan cerca. Yo creo que no va a ocurrir. Pero, ¿y qué pasa con mi vida? ¿Y si yo muero hoy día? Hemos estado viendo, han ocurrido una cantidad de hechos que nos muestran que hay calamidades por todas partes, inundaciones, aludes, incendios, en fin, hay una cantidad de elementos que se nos está mostrando de que el fin se acerca. Y aquellas personas que seguramente tenían toda una vida por delante, ya no están con nosotros. Claro. Porque en un momento
por causa de un accidente, de una luz, de un incendio, de un terremoto, en fin, de cualquier cosa de eso, la persona murió. Leí un relato que me impresionó de una conferencia que se estaban dando, y un joven, cuando se hizo el llamado, primera vez que llegaba a escuchar, se conmovió y pidió ser bautizado. Y resulta que tú sabes que hay unos procedimientos, porque primera vez, entonces en la junta de esta iglesia se reunió y le dijo que por favor esperara unos 2 meses y allí se bautizara. Cuando el pastor le dijo la resolución de la junta, él lloró amargamente. Y dijo que él sentía la necesidad de bautizarse ahora. Y el pastor dice, comenzó el bautismo y vio al joven parado en la fila de los catecúmenos, de los que se iban a bautizar, el último. Y decía el pastor, ojalá nadie diga que no puede ser bautizado. Y entonces llegó el momento y subió el joven, fíjate, subió y el pastor lo bautizó. Y él dice, pensando en esta situación, bueno, si me equivoco, que el Señor me perdone, pero si no, que esto sea para gloria de Dios. El asunto es que se bautizó y lo invitaron a almorzar en la tarde con la familia. Y como a las 3 de la tarde, el joven se fue, ¿no es cierto?, y venía de vuelta a la asistencia a la reunión de la tarde, y un camión lo atropelló en la moto y terminó su vida. Entonces el pastor reflexiona y dice, ¿qué habría pasado?, ¿no es cierto? Ese joven tenía una necesidad de entregarse al Señor, ¿te fijas? Él no andaba ebrio, pero no sabemos cuánto a veces Satanás nos puede buscar para llevarnos, pero que nos lleve en comunión con Dios. Por eso que las decisiones uno tiene que tomarlos. El amor cubre multitud de pecados, el amor hace maravillas, pero aceptemos ese amor y vivámoslos en nuestra vida. Que el Señor los bendiga, nos encontramos mañana. Bendiciones. El amor cubre multitud de pecados. ¿Quién ha pecado contra usted? ¿De qué manera puede vivir y manifestar el amor necesario a fin de cubrir ese pecado? ¿Por qué el hacerlo es para su propio bien? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana. Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar nuevamente con ustedes. Y en esta oportunidad junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted sintonice el momento que la radio emite el resumen. Nosotros también lo vamos a colocar en la página www.escuelasabatica.cl para que usted tenga algún antecedente más. Y allí también se van a agregar algunos otros comentarios para tener claro esto que Pedro nos está diciendo de vivir para Dios, ¿no es cierto? Y ese ha sido nuestro comentario. Y hay 2 conceptos que me gustaría que miráramos un poquito, porque nos llama a la unidad, ¿no es cierto? Sí. Pero también, ¿qué será la uniformidad? Entre unidad y uniformidad nos hace un desafío aquí, en contraposición a la uniformidad. ¿Qué es uniformidad? Mira, yo tengo acá el diccionario que me ayuda siempre. Yeah. Dice igualdad de forma o aspecto entre 2 o más personas o cosas. ¿No es cierto? Esa es la idea de uniformidad, igualdad de forma. Pero la unidad, ¿qué es? Y ahí estamos con problemas. ¿Hemos aprendido qué es lo que es unidad? Ahora, tú tienes una situación bien especial. Fíjate que en el Evangelio hay diversidad. Y de hecho, cuando estudiamos el Espíritu Santo, dice que dio dones a las personas, sí, y también dio el fruto del amor que estaba en una cantidad de cualidades de las personas. O sea, uno tenía amor, benignidad, paz, paciencia. Amor, gozo, paz, paciencia, claro, una serie de cualidades que deberíamos optar para ello, pero Dios nos restringe y nos entrega dones si lo necesitamos
para llevar adelante su ministerio. Y en eso, ¿dónde está la unidad? La unidad está en que todos tenemos amor, pero lo podemos manifestar teniendo paz, tenemos buena convivencia, como dice Pedro acá, no teniendo las mismas costumbres anteriores, ¿no es cierto?, y ser diferentes. Y podemos ser muy diferentes, pero la unidad nos hace ser, porque tenemos un solo propósito, una sola misión y un solo objetivo. Fíjate, es fácil de comprender cuando recordamos el ejemplo que da Pablo acerca del cuerpo. Nosotros tenemos una cantidad de órganos diferentes, totalmente diferentes, pero forman una unidad que es el cuerpo. Entonces sí, también nosotros somos diferentes todos, pero formamos una unidad que es la iglesia. Entonces, a pesar de ser distintos, a pesar de ser diferentes, sin embargo, tenemos un propósito común y esto es lo que nos une. Nos une la cabeza, que es nuestro Señor Jesús. Y de la cabeza mandan todos los lineamientos para seguir, y qué bueno que la cabeza es Cristo, ¿te fijas? Entonces la mano hace lo que la cabeza dice, y aquí uno entiende que Cristo entonces manda la mano para que haga cosas buenas y no cosas inadecuadas, manda los ojos para que vea o se tapen cuando hay cosas equivocadas, mientras esté Cristo a la cabeza de nosotros, y por eso se produce una unidad en lo que se hace y en la diversidad. En la diversidad hay una unidad extraordinaria en ese cuerpo. Porque el ojo no puede decir, por ejemplo, a mí me gustaría caminar. Y camina. Y si dice sí, y lo interesante es lo siguiente. Muy bien, ven a caminar con los ojos. ¿Y dónde queda la vista para ver por dónde voy caminando? O sea, todo está hecho para que tengamos esa unidad en la diversidad y tengamos uniformidad en el actuar y en el andar de la vida como cristiano. O sea, vivir para Dios significa seguir el ejemplo de Cristo en lo que Él hizo y en lo que Él recibió. En la carne, como dice Pedro, que Él sufrió, y nosotros también vamos a sufrir siguiendo este parámetro, de sufrir en la carne. ¿Sabes? Yo creo que esto de la uniformidad se ve también entre los cristianos, porque esto lo vemos también manifestado en el mundo. Los jóvenes, a pesar de que muchos de ellos rechazan los uniformes, y sin embargo ellos por su propia iniciativa se uniforman. Estas tribus urbanas, tú ves que cada uno de ellos tiene una forma distinta de vestirse, en fin, y están conformando un grupo de jóvenes que andan uniformados. Piensan diferente y ese pensamiento lo llevan precisamente a la parte exterior. Así también el cristiano se caracteriza por ser una persona que viste sobriamente y que tiene una vida también sobria. Entonces tiene que haber una diferencia del cristiano con el mundo. ¿Te imaginas tú que aquellos que dicen ser cristianos se vistan como se visten los punk o otro tipo de tribu urbana? Van a ser confundidos. Claro, la idea que presenta acá es justamente hacer la gran diferencia entre vivir para Dios y vivir para Satanás. Esa es la situación. Ahora, esto de sufrir en la carne puede tener dos consecuencias básicas. Una es que yo sufro en la carne por mis desvíos, por mis desatinos, por mis pecados. Eso no tiene nada que ver. Pero si yo sufro en la carne por ser hijo de Dios, entonces eso me va a ayudar a madurar, ¿no es cierto? Y a ver la vida diferente, ver que este mundo no es para mí, que este mundo no está dado para que yo goce aquí, porque el gozo perfecto lo voy a tener cuando Cristo venga, y eso está muy pronto a darse. Por lo tanto, si vamos a sufrir en la carne, que sea por ser un genuino cristiano, hijo de Dios, que sigue a su maestro por donde va, aún en los caminos más terribles que tenga que pasar. Otra situación es que quizás algo dijimos, pero Pedro está llamando la atención a que los cristianos, yo creo que en esa época pasaba exactamente lo mismo que hoy día, sí, que el alcohol está haciendo una serie de estragos en la sociedad.
y se está aceptando como parte de una cultura. Se está aceptando hoy día como, si tú miras las promociones, los reclamas que hay, normalmente son cosas muy hermosas, muy lindas. Incluso si quieres tener un encuentro que en algún momento fue separación entre un padre y un hijo, los une, ¿no es cierto?, una copa de un rico y refrescante alcohol. ¿Qué engaño es eso realmente? Mira, hay una palabrita que resulta a veces muy engañadora. ¿Qué tiene de malo? Por ejemplo, tú vas a una boda y tú bebes una copa de alcohol. ¿Qué tiene de malo? Tú no lo haces normalmente, tú no lo haces siempre. ¿Qué tiene de malo? No debemos. Y ahí el enemigo empieza a jugar con nuestra... poner argumentos de manera que nosotros caigamos en el juego. Bueno, la verdad es que tiene de malo, porque nosotros, si bien es cierto, puede que lo hagamos una vez, pero ese testimonio va a quedar. Y es posible que a lo mejor nosotros no nos ocurra nada, pero puede que alguien me esté mirando, se esté fijando en mí, y esa persona tomó, viendo que yo bebía, y yo dejé, fue la única vez, pero esa persona no pudo dejarlo y continuó. Y eso fue el comienzo de la destrucción, exactamente, claro, de esa persona. Entonces, tenemos que ser cuidadosos, porque yo debo pensar en los demás, no solamente lo que yo hago. Lo que yo hago puede ser que eso también puede perjudicar a alguna persona que quizás en quien yo ni siquiera he pensado. Bueno, gracias por su atención, amables oyentes. Los vamos a invitar para el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga. Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Está el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo con un fuerte y cariñoso abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Esto de vivir para Dios, Pedro está tratando de llevarnos a nosotros a que despertemos un poquito a esta situación de juicio que viene, la inminencia de un juicio. Yo creo que el Espíritu Santo nos puede ayudar a entender. Hay un libro que yo recomiendo a nuestros auditores. Es un libro muy pequeño, un resumen de otros libros, pero que se llama Buscando Esperanza, Buscar la Esperanza. Allí se relata toda la historia de la humanidad y se lleva a entender este concepto de juicio también que viene pronto, que es inminente. Y Pedro nos dice, tengamos cuidado, porque Dios está atento a nosotros, nos ayuda siempre que seamos justos, pero no lo hace el Señor si hacemos el mal. Y esto es una advertencia que deberíamos tener muy, muy en cuenta. Bueno, aquí Pedro nos habla, fíjate, creo que leímos este texto durante la semana, primera de Pedro, capítulo 3, verso 12, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Bueno, debemos recordar que el Señor fue el que nos buscó y Él quiere hacer de nosotros nuevas criaturas, quiere hacer de nosotros personas nuevas, y Jesús es el único que puede cambiar nuestra vida y hacernos nuevas personas en Él. Entonces debemos estar dispuestos a ese cambio positivo, ese cambio que le va a dar un rumbo a nuestra vida, y ese rumbo va a ser precisamente hacia la eternidad. Viviremos una vida mejor aquí ahora, no cabe la menor duda, pero con la esperanza también de continuar viviendo por la eternidad junto a nuestro Redentor. Claro, tú este texto que tienes allí, que acabas de leer, dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Uno puede mirar un poquito y decir, pero veo que
los pecadores, los que hacen mal abiertamente y pareciera que gozan la vida, no tienen nada, tienen todo lo Bien que has quieren. dicho, pareciera que... Claro, y esa es y a veces es una realidad. El cristiano va sufriendo, pero aquí lo que está hablando Pedro es que en algún momento el rostro de Dios realmente se va a presentar. Incluso la Biblia dice que y oían al ver el rostro de Jesús viniendo, cuando Él viene por segunda vez. O sea, hay momentos que Él hace referencia a un juicio, y un juicio que efectivamente va a traer terribles consecuencias, porque en ese momento, cuando llegue ese juicio, si hoy día no me he preparado, si hoy día no estoy atento a vivir para Dios, entonces, y no tengo un mismo sentir como Él dice, entonces Dios nos va a abandonar y veremos lo que hemos lamentablemente perdido por no haber hecho caso a las admoniciones. Fíjate, capítulo 3:8, y en el 2:20 ya Pedro estaba aludiendo a esta situación, puesto, ¿qué gloria es si pecando soy abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Te fijas? Ser de un mismo sentir es seguir siguiendo al Señor en las buenas y en las malas. Bueno, debemos tener claro que Él nos habla precisamente de eso porque debemos ser conscientes. Recordemos que nuestras decisiones son lo que conforman nuestra vida. Entonces, si yo me doy cuenta que no estoy caminando por la senda que corresponde, debo tomarme nuevamente de la mano del Señor y empezar a caminar por donde debe ser. Recordemos lo que nos dice Pedro aquí: finalmente, sé todo de un mismo sentir, compasivos. Esto de ser compasivos, debemos recordar que hay personas que tienen problemas a veces y no pueden, les resulta más dificultoso que para nosotros hacer algunas cosas o comportarse de alguna manera. Entonces, generalmente ante eso estamos dispuestos a juzgarlos. Bueno, tenemos que ser compasivos. Recordemos, el Señor es compasivo con nosotros. Y además dice, amándoos fraternalmente. Debemos amarnos como hermanos, siendo misericordiosos, amigables, teniendo simpatía. Eso significa que si alguien sufre, nosotros vamos a sufrir con esa persona. Ahora, vamos a ponernos en el lugar de ella. Fíjate, importante esa palabra finalmente que él dice, Él, si uno revisa un poquito lo anterior, él ha estado hablando a personas cristianos, ¿no es cierto?, a cristianos como en particular los judíos, los griegos, las esposas, los esposos, pero ahora él toma y dice, bueno, finalmente todos tenemos que ser. Ya clasificamos esta situación, ahora todos tienen que ser amables y vivir en armonía, como decíamos en la semana, esta armonía que cuando tú escuchas una pieza musical, hay diferentes instrumentos tocando, diferentes, digamos, bajos, agudos, qué sé yo, en un coro también, pero hay una armonía que produce un efecto final que es escuchar algo agradable al oído. Y hay que en esa armonía alguien haga una disonancia o un tono distinto, se nota enseguida, y dice que entre los cristianos no debería suceder esto, porque deberíamos estar en armonía, levantando a Dios las manos y glorificándolo, y haciendo que, por ejemplo, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que seáis herederos de bendición. O sea, eso es lo que Dios quiere que hagamos con las personas, ser personas que no devolvamos igual como nos han hecho a nosotros. Bueno, tenemos que tener presente que Jesús mismo afirmó que el modo en que se puede reconocer a sus verdaderos discípulos es porque se aman los unos a los otros. Creo que esa es la característica principal, en que nosotros debemos mostrar al mundo. Somos discípulos de Cristo, ¿por qué? Porque nos amamos los unos a los otros. Los conceptos que vamos a analizar, conversar, ya lo hemos hablado durante la semana,
este concepto de sufrir en la carne como también nacidos de nuevo. Como decir, mira, hoy día vas a sufrir porque has cambiado tu forma de pensar, tu forma de vivir, te relacionas diferente. ¿Y qué consejo nos da en ese sentido Pedro? Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, él hace una comparación entre Cristo y lo que nosotros quizás tenemos que hacer. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Significa que Él, como ser humano, sufrió las consecuencias del pecado, las consecuencias que nosotros deberíamos sufrir, Él ya las sufrió. Por lo tanto, dice, Él lo hizo, en el cual también padeció en los espíritus encarcelados. Aquí hay unas frases que son medias complicadas, le invitamos para que usted vea el comentario. Ahora, el asunto es que nosotros también tomamos el ejemplo de Cristo igual en las buenas y en las malas, voy a decir así. Él hizo el bien, pero a consecuencia de hacer el bien, Él sufrió las consecuencias de hacer el bien. Y eso deberíamos hacer. No nos cabe la menor duda de que si nosotros queremos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, seguir el camino que Él nos mostró, vamos a tener que sufrir. Y fíjate, creo que también es sufrimiento cuando nosotros tratamos de luchar contra nuestra propia carne, cuando nosotros luchamos contra nuestros propios deseos, nuestras propias tendencias. Eso nos produce cierto sufrimiento. Fíjate, la persona que se droga y deja de drogarse tiene ese síndrome de abstinencia, que es una lucha tremenda, un sufrimiento tremendo. Pero para poder salir de eso, tiene que enfrentar eso. Y nosotros también, en cuanto al pecado, también creo que el pecado produce un síndrome de abstinencia. Pero debemos tener presente, debemos estar conscientes de que el Señor no solamente perdona nuestros pecados, sino que Dios nos da el poder para vencer nuestros pecados. Pero para eso también tiene que haber una decisión. Yo tengo que decidir dejar el pecado y entregarme al Señor. Porque si no es así, el Señor no va a poder hacer nada. Él no pasa por sobre nuestra voluntad. Nosotros tenemos que entregar nuestra voluntad a Él y pedirle que Él, por su misericordia, nos ayude a enfrentar esto que para nosotros es imposible, pero que para Dios no lo es. Fíjate qué interesante, porque quizás una notita rápida. A alguien le quedó sonando este asunto de que predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad? Hay algunas interpretaciones que sería rápido mencionarlas. Primero, que se refiere al Espíritu, ¿no es cierto? En el versículo 19 significa que Cristo predicó a los antediluvianos mediante el Espíritu Santo por medio del ministerio de Noé. Si tú recuerdas que una vez, cuando tomó un ejemplo Cristo, que también es cuestionado, a veces dice que estaba hablando de que Él también iba a padecer y quería que le aclararan este concepto. Bueno, ustedes tienen la aclaración, dice, Noé predicó y no le hicieron caso. O sea, el Evangelio ha sido predicado a todos los niveles, incluso esas personas que ya están muertas ya fueron predicados y ellos recibieron y van a recibir sus consecuencias. La otra idea que aparece acá también, que se refiere a espíritus, lo cual es una alusión a Cristo en su estado de preexistencia, un estado de que, como su naturaleza glorificada después de su resurrección, podría describirse como en espíritu. Y aquí quizás hagamos notar que estamos hablando de un Dios preexistente, que existe siempre, omnipresente, y entonces Él lo puede hacer en cualquier instancia de eso. Y otro aspecto que se menciona aquí también significa que Cristo, en virtud de su muerte vicaria y su resurrección aún futura, fue y predicó en espíritu a los antediluvianos mediante Noé. Y yo creo que está claro el concepto, porque si uno toma que se predica a los muertos, entonces se contradice con todo lo que la Biblia dice referente a los muertos. Lo dice muchas veces, los muertos nada saben, su memoria es puesta en olvido, así que esa es la idea que podríamos tomar.
Bueno, el concepto de sufrir en la carne, lo que estamos viendo, ¿cierto? Bueno, yo creo que debemos tener claro de que aquí no es que haya ido a predicarle a personas muertas. Claro. De ninguna manera. Esa persona cuando le fue predicado el Evangelio, esas personas estaban vivas. Entonces, como tú dices, esto yo me quedo con esa interpretación que dice que el Espíritu Santo utilizó a Noé, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, porque recordemos que también se habla del Espíritu de Cristo cuando se habla del Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo que estaba en Noé fue el que predicó. Le predicó a los antidiluvianos antes que ellos murieran. Claro. No fue que le fue, podríamos decir, como piensan algunas personas, que le fue a predicar al infierno. Bueno, ¿qué sentido tiene predicar cuando la persona no puede hacer decisiones? Ahora fíjate que Juan, por ejemplo, versículo 5:29 dice, y a los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Sí, pero lo que hicieron lo bueno o lo malo vida. Cuando estaban en vida. Claro, porque entonces, habla de resurrección, claro, o sea, estar muertos. O sea, lo hicieron mientras estaban vivos. Exactamente. Así entonces que tiene que quedar claro eso de que no se trata de personas que después de muerta pueden tomar una decisión. ¿Ah? Y fíjate que incluso Pablo, hablando a los Corintios, dice, porque es necesario que todos nosotros padezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. No está hablando en espíritu, mientras estaba en el cuerpo. ¿Te fijas? O sea, la doctrina es clarísima en ese sentido. Y todos, de alguna manera, tienen la opción y la bendición de ser llamados para vivir para Dios, pero si en vida no lo aceptan, lógicamente otra opción no tiene. Ahora, fíjate, Hebreos quizás 9:27 dice, y de la manera que está establecido de los hombres que mueran una sola vez y después esto el juicio. Bueno, y creo que una alternativa que tenemos es la que el Señor nos deja en que podamos nacer de nuevo. Es difícil para nosotros, con la misma mentalidad, con los deseos pecaminosos y todo eso, enfrentar el pecado. En cambio, cuando el Señor nos da una nueva mente, un nuevo corazón, ahí sí podemos enfrentarlo. Un nuevo nacimiento. Y uno debe recordar cómo lo hizo con Nicodemo Jesús. Le hizo entender lo que era el nuevo nacimiento. ¿Qué es lo que es pecados de la carne? ¿Cómo lo enfrenta Pedro? ¿Qué nos quiere decir con esto? Y también que el amor cubre multitud de pecados, el amor cubre todos. Podríamos irnos de un extremo a otro, ¿no es cierto? Precisamente eso es lo que te digo a decir. Siempre estamos con el problema de este péndulo que va desde un extremo al otro extremo. Y recordemos, antes, hace años atrás, no se hablaba nada de sexo. Hoy día se habla solo de sexo. Entonces, esto ha pasado a ser una especie de moda. Ya lo que antes era pecado, hoy día ya no lo es para la sociedad. No digo que sea para las Sagradas Escrituras. Y aquí nos habla precisamente Pedro en el capítulo 4 y el verso 3. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Bueno, esto es moda en este sentido. Hoy día, en nuestro tiempo, esto es moda. No tienen nada de malo la lascivia, la concupiscencia, la embriaguez, la orgía, las disipaciones. Ninguna de esas cosas hoy día tiene mucha connotación. Es normal, es natural, se practica y se practica abiertamente. Entonces, y aquí nosotros en lo que nos menciona el Señor, mediante su palabra, tenemos casos que nos hablan claramente de las consecuencias que tuvieron todas estas cosas. Debemos recordar que el Señor permite, nosotros tenemos la libertad de hacer cualquier cosa. Pablo decía, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo aquello que yo pueda hacer me conviene hacerlo, porque va a traer consecuencias. En el caso de David y Betsabé, David cometió dos pecados graves, que fue el haber tomado a la mujer de Urías y haberlo enviado a matar.
Pero eso trajo consecuencias. David se arrepintió, Dios lo perdonó, pero él tuvo que pagar todas las consecuencias que eso trajo para él. Fue una consecuencia terrible en la vida de David. La verdad es que no vivió una vida tranquila después de mira, eso. Satanás siempre tiene buenas ofertas. Dice, mira, goza ahora y paga después, no te preocupes, pero del precio nunca te habla. Y después dices, fíjate, tú te crees hijo de Dios, mira lo que estás haciendo. O sea, es terrible la situación. En la carta de Pablo a los Corintios nos habla de que algunos en la iglesia tenían la mujer de su padre. Seguramente el padre viudo tenía nueva esposa y él estaba, no creo que haya sido que el hijo estaba con la mamá. Entonces, estos son pecados graves, pecados muy graves. Recuerda en el caso de Lot, cuando los sodomitas querían que Lot les entregara a esos dos jóvenes que habían llegado, que eran ángeles, que les entregara para conocerlos, o sea, para tener relaciones sexuales con ellos. 19:5 de Génesis, ¿no es cierto? Y hasta los niños andaban con ellos. Fíjate que hasta los niños habían ido a eso. Lo terrible es que después de ciego ellos siguieron haciendo exactamente lo mismo. Exacto. Ahora esto se repite hoy día y es muy fuerte y está siendo aceptado ciertas relaciones de la sociedad. Y no podemos levantar mucho la voz porque se ve como algo normal. Y fíjate que cuando se presentan estas situaciones, o tú vas a alguna especialista en estas situaciones sociales, psicólogo, eso es normal, le dicen una persona. Oye, no sé si es normal el pecar, pero estamos aceptando algunas situaciones muy terribles. Dicen, ni forniquemos, dice, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000 por que los hicieron pecar. Fue una cosa terrible que le pasó allí al pueblo de Israel y hoy día nos puede pasar exactamente lo mismo, una situación muy terrible. Ese es lo que registra número 25.9, ahí lo que ocurrió en Baal Peor. Fíjate, ellos con personas que no eran israelitas, tuvieron relaciones y por ese motivo específico murieron esa cantidad de personas. Bueno, pero no nos deja allí tan tristes, Pedro, porque en su primera carta, capítulo 4, versos 7 en adelante, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y hace algunas otras alusiones a cómo debemos hospedar, no ser murmuradores, y según cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué lindos pensamientos, ¿eh? El amor cubre multitud de pecados. Sí, esto de que el amor cubre multitud de pecados, tenemos que verlo de la siguiente manera. Cuando nosotros, creo que el mejor ejemplo podemos tenerlo en lo que sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos cometen errores o nuestros hijos son traviesos. ¿Te has fijado tú que cuando están chicos nuestros hijos son traviesos? El hijo del vecino es un vándalo. El hijo del vecino se porta mal, el hijo del vecino es malo, pero nuestro hijo es travieso. Y no, resulta que están haciendo lo mismo, puede que estén haciendo lo mismo, pero el hijo del vecino es un vándalo, es un malvado. Bueno, ¿qué es lo que hace la diferencia? Los ojos con que estamos mirando, con los ojos que miramos a nuestros hijos y los ojos que miramos al hijo del vecino. Eso creo que se da en todo orden de cosas. Cuando nosotros amamos, somos benignos. Ahora, no quiere decir eso que vamos a mirar para otro lado y no vamos a ver lo que ellos hacen. Si bien es cierto, nosotros aplicamos disciplina a nuestros hijos, pero siempre esa disciplina es aplicada con amor. Creo que al hijo del vecino no le aplicaríamos la disciplina de la misma forma. Bueno, en todo caso, Dios nos mira con misericordia. Exactamente. Y cuando caemos, como el ejemplo de David y otros más que cayeron en pecados horribles, Dios nos da oportunidades mientras estamos vivos para cambiar esa actitud, cambiar esa posición. Pero son terribles las consecuencias, pero aún así Dios las hace llevaderas, porque Él lo que quiere es que entremos al cielo, vayamos y moremos siempre con Él. Y ojalá nuestro deseo sea vivir para Dios
hoy y siempre, y estar tomado de su mano, sentir ese apego a Dios. Mientras Él esté con nosotros, su Espíritu Santo nos dará la rica bendición y restaurará en nosotros una vida renovada de amabilidad, de fraternidad, a la altura del ejemplo de Jesús, que tenía amor, simpatía, humildad, armonía y compasión. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Pedro apela a sus lectores en el contexto de la inminencia del juicio, a vivir vidas que estén a la altura de la vida de Cristo, ejemplificando amor, simpatía, humildad, armonía y compasión, entre otras cualidades de carácter que recomienda a sus lectores. Pedro ve que el llamado de Dios incluye modelar estas cualidades en la vida del cristiano, lo cual resulta en la bendición de Dios. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.